Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Los Libros que Leo. Yo soy Rafaela Bremer y en este contexto en donde todos los ojos del mundo están puestos en el Vaticano, este libro puede entregar muchas luces respecto a lo que pasa ahí, también creo yo sobre los desafíos del futuro. Javier Cercas nos trae El loco de Dios en el fin del mundo y justamente es con quien vamos a conversar hoy día. Javier, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Rafaela, mucho gusto. Muchas gracias por estar en Los Libros que Leo. Lo primero que quiero preguntarte es, antes de que entremos a hablar de lo que se trata del libro, porque creo que con la historia de cómo te llega a ti esto, lo vamos a ir contando, es ¿cuál es la primera impresión cuando se da este contacto con un hombre del Vaticano que te abordan, un poco parece de película? Cuéntanos un poco eso, ¿cómo se hace este primer acercamiento para escribir un libro en donde acompañas al Papa a Mongolia? Sí, es muy curioso. Este libro es curioso desde el principio hasta el final. Todo lo que ocurre en él, aunque no me haya inventado nada, todo es verdad. Y es cierto, la primera aproximación fue muy curiosa. Yo estaba en el Salón del Libro de Turín, que es el gran evento literario en Italia, y estaba firmando libros después de un evento literario, cuando se me acerca mi editora italiana y me dice: Javier, hay un señor del Vaticano que quiere verte. Entonces, claro, como es natural, me extrañó mucho. Porque tú no tienes ninguna cercanía, digamos. Ninguna. Yo soy ateo y anticlerical, como el Papa Francisco. El Papa Francisco solo era anticlerical, pero esto es muy importante, no era ateo. No, ninguna. Yo no soy creyente, me eduqué en el catolicismo, etc. Pero no soy creyente. Entonces, bueno, la persona que me esperaba era un personaje luego de este libro que se llama Lorenzo Fazzini, que es el director de la editorial del Vaticano. Y me dice el Papa Francisco, esto era en mayo, ¿no? El Papa Francisco viaja a Mongolia a finales de agosto, principios de septiembre. Mongolia es un país de menos de 1.500 católicos, de tradición budista. Y me dice, pues nosotros le facilitaríamos el viaje, usted podría viajar con él y le abriríamos las puertas del Vaticano, podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, etcétera, etcétera, y al final escribir lo que quisiese. E insistió en una cosa muy importante. Esto, me dijo, nunca el Vaticano lo ha hecho, la Iglesia Católica nunca ha abierto las puertas así a un escritor, y por eso pensamos que a usted le interesará esto. Y yo, como te puedes imaginar, estaba perplejo mientras le escuchaba, y cuando acabé, lo primero que le recuerdo haberle dicho fue: ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso? ¿A qué te referías con eso, Javier? En realidad, lo que le dije fue algo peor, según él, según Fazzini. Lo que le dije fue: ¿se han vuelto ustedes locos o qué? ¿A qué me refería? Hombre, me refería, en primer lugar, a que yo soy escritor, y los escritores tenemos la obligación de contar la verdad, ¿verdad? Y entonces, si ellos me abrían la puerta, pues yo iba a contar, y si ellos me permitían hablar con todo el mundo, como me han permitido, etcétera, etcétera, ellos estaban corriendo un riesgo. Eso es lo que les estaba diciendo, intuitivamente, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, yo, como tú, como todos aquí y en Occidente en general, somos, la inmensa mayoría, somos cristianos, ¿no? Benedetto Croce, un gran filósofo italiano agnóstico, decía: non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Todos venimos de Jerusalén y de Atenas, de Jesucristo y de Sócrates. Eso es Europa, eso es Occidente. Pero, al mismo tiempo, yo soy ateo, yo, como tantos otros, me eduqué en el cristianismo, etcétera, pero perdí la fe, y además soy anticlerical, como te decía el Papa Francisco. Entonces, yo no sé por qué pensaron en mí exactamente, precisamente para escribir este libro. No, esa es la única pregunta que no he hecho en estos 2 años. Lo que sí sé es que ningún escritor en su sano juicio hubiese rechazado semejante propuesta, por un motivo muy sencillo. A veces me preguntan: ¿por qué aceptaste tú siendo ateo? Y la pregunta es mi respuesta es: ¿cómo no iba a aceptar? Rafaela, la Iglesia Católica ha sido totalmente determinante durante 2000 años de historia. Que se y lo dice sigue pronto. siendo. Quizás Quizá menos, pero si uno lo piensa, toda esta cobertura que se le da a nivel internacional al nuevo Papa es un reflejo también de la importancia que tiene todavía la Iglesia. Totalmente. Claro, históricamente lo ha sido más, es decir, nosotros dependemos de ahí desde todos los puntos de vista, políticos, si lo piensas, cultural, ético, en todos los sentidos, pero como tú muy bien dices, hoy se supone que vivimos en una Europa, en un occidente laico, ¿verdad? Europa ya no es el centro del cristianismo, ya ha pasado a América, África sobre todo, pero fíjate, todos los medios de comunicación del mundo pendientes desde que el Papa murió, antes incluso
desde que el Papa muriese, cuando estaba enfermo, todos pendientes, todos los presidentes de todos los gobiernos del mundo allí, y ahora mismo con el cónclave, pues todo el mundo también. Así que sí, la Iglesia sigue teniendo un poder enorme, un poder simbólico, un poder moral, un poder espiritual, religioso. Antes lo tenía incluso político, cuando los papas guerreros, etcétera, etcétera. Pero sí, sigue siendo determinante para mucha gente. Este libro tú te lo planteas con una pregunta bien particular y a mí me llama la atención que en muchos pasajes de esta novela, que tiene todo, por supuesto, de verdad, mucha gente te dijo, esto nunca se lo han preguntado. Pero Claro. además, acá hay un ámbito personal que se involucra, que tiene que ver con tu madre. Totalmente, es que ese es el centro de este libro. Este libro es un libro singular, es un libro que es una mezcla de cosas, ¿no? Es una mezcla de ensayo, de crónica, incluso también de biografía del Papa, de autobiografía de un español, europeo, occidental común y corriente, que, como digo, se educó en el cristianismo y se educó en la fe, y lo perdió la fe en algún momento. Pero sobre todo para mí es una novela, ¿verdad? Porque la novela tiene esta capacidad de integrar todos los géneros y de trascenderlos. Y mantienes tu estilo de como una novela policial. ¿Te da la sensación? No, absolutamente. Es que ahí va. Tienes toda la razón del mundo, porque, claro, mis novelas todas son novelas policiales y las novelas que me importan son novelas policiales. Del Quijote para acá, todas se pueden leer como novelas policiales porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar un enigma. Y en eso consiste la esencia del género policial, ¿verdad? Solo que en este caso nos encontramos ante el enigma de los enigmas, ante un enigma colosal. Porque a mí, en el momento en que me hacen esa propuesta, ya no insólita, sino inédita, que nunca le habían hecho a nadie, y no sabemos, no sé si le volverán a hacer a algún escritor en el futuro, pero lo dudo, la verdad es que sí, porque este Papa era muy singular. Bueno, cuando me hacen esa propuesta, yo lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente, profundamente. En algún momento del libro se dice que, comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco, la fe del Papa Francisco era un tanto dubitativa, ¿verdad? Era una persona seriamente creyente, y cuando mi padre murió, hace ya muchos años, ella lo que decía es que iba a verle después de la muerte, como le había prometido su religión, como promete el cristianismo a todos los creyentes. Eso es el corazón mismo del cristianismo, no otra cosa. Entonces, cuando yo recordé eso, pensé que el libro iba a tratar de lo que efectivamente trata, es decir, de cómo un loco sin Dios como yo, puedo explicar por qué me llamo un loco sin Dios, pero porque es una persona que ha perdido la fe, como tantos otros, va a buscar al loco de Dios. El loco de Dios es Francisco, por antonomasia, porque claro, Francisco estos días se ha repetido mucho, ¿no? El primer papa latinoamericano, jesuita, etcétera, etcétera, pero también era el primer papa que se llamaba Francisco, como Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios, ¿verdad? Entonces el Papa Francisco es el loco de Dios, un loco sin Dios que va a buscar al loco de Dios, incluso hasta el fin del mundo, simbólicamente en Mongolia, para preguntarle eso, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta, que es la única persona realmente autorizada a darla, ¿verdad? El Papa, al menos para los católicos, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. Así que es eso, esta novela es una novela, en cierto sentido es una novela policial, ese es el corazón de la novela, porque ese es el corazón del cristianismo, es decir, el enigma de esta novela, de esta novela singularmente policial, es el enigma central del cristianismo, que al fin y al cabo es el enigma o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso es el centro del cristianismo, aunque se olvide. No hay otro, ¿verdad? Entonces, bueno. Ahora, el libro se ramifica obviamente a otros aspectos. Tuviste acceso a hablar con personas impresionantes. Pero primero quería preguntarte por lo que simboliza Mongolia. Hay un momento en el libro en donde dices, Francisco viaja a Mongolia para seguir siendo Francisco. Me parece que esa frase define mucho de lo que hay en el libro. ¿Por qué el Papa visita esta periferia que tiene muy pocos católicos, en realidad uno pensaría, y es algo que se dice también en el libro? ¿Por qué no fue a España, por ejemplo, que tiene una gran tradición, de donde tú provienes además? ¿Qué simboliza Mongolia y por qué es relevante en esta historia? El Papa viaja ahí por muchos motivos, ¿no? Pero de entrada porque hay muchas palabras que se disputan del papado de Francisco. Una de ellas es periferia. Él pensaba que en la periferia de la cual él venía, también, no te olvides que él dice, yo vengo del fin del mundo, ¿verdad? Me han ido a buscar casi al fin del mundo, en las primeras palabras que pronuncia desde el balcón de la Basílica de San Pedro.
Él creía que en la periferia estaba la renovación de la Iglesia. Él tenía esta visión misionera de la Iglesia, ¿verdad? Para él, el cristiano ideal era el misionero, es decir, el que iba hasta el fin del mundo, literalmente, ¿verdad? Y además dialogaba con aquellos que no son como él, con los budistas, con los musulmanes, con los ateos, ¿verdad? Entonces, él creía, además, que los misioneros, con razón, encarnaban con radicalidad el mensaje de Cristo y del cristianismo. Y él creía que ahí estaba la renovación de la Iglesia. Mira, si hay que definir lo que ha hecho este Papa, yo diría que este Papa, se ha hablado de un Papa revolucionario, probablemente lo es, en un sentido muy preciso, no porque haya cambiado la doctrina católica, sino porque ha intentado, y subrayo la palabra intentar, por supuesto que no lo ha conseguido, ha intentado una verdadera revolución, que es la revolución que la Iglesia lleva desde Vaticano II a mediados del siglo XX proponiendo y no ejecutando, que es la revolución de volver al cristianismo de Cristo. Es decir, el cristianismo de Cristo no es el que nosotros conocemos ni hemos conocido, y menos en los países como el tuyo o el mío, donde ha triunfado. Cristo era un tipo peligroso, era un tipo subversivo, era un tipo que decía cosas que daban miedo, como por ejemplo, no he venido a traer paz, sino espada, y decía que todos los seres humanos somos iguales y cosas de estas, y lo crucificaron por eso, porque era un tipo peligroso, que se rodeaba de gente peligrosa, ¿verdad? De pobres, de gente que no tenía donde caerse muerta, de putas, de todo, de lo peor. Y eso es el cristianismo de verdad, ¿verdad? Entonces, quienes asumen de verdad la radicalidad del mensaje de Cristo, según Bergoglio, y desde mi punto de vista, y desde cualquier punto de vista, son precisamente los misioneros, los que están en la periferia, aquellos a los que fuimos a ver en este viaje. Sí, ¿verdad? de hecho, hay un momento en donde, también lo anoté, todo se anota aquí, en donde medio en broma dices la solución de los problemas de la Iglesia. ¿Te impresionó los misioneros? Pero claro. ¿Nos puedes contar de eso? ¿Hay alguna anécdota o qué fue lo que te...? ¿Cómo no puedes, seas ateo, agnóstico, creyente, cómo no vas a admirar a esta gente? ¿Cómo te va a impresionar esta gente? Gente que lo abandona todo, su casa, su país, su lengua, sus legítimas ambiciones, las que tenemos todos de reconocimiento, de dinero, de todo, y se va literalmente al fin del mundo, a 50 grados bajo cero, efectivamente a un lugar donde se habla una lengua completamente incomprensible, un lugar casi blindado al cristianismo. ¿Y a qué se van? Se van a echar una mano, porque ni siquiera el proselitismo está autorizado en la Iglesia. Es decir, ellos no van a predicar como los viejos evangelizadores que llegaban aquí a América, ¿verdad?, a sangre y fuego, a convertir a los pobres indios, ¿no? No, ellos se van allí a echar una mano, a estar con los que estaba Cristo, con los pobres, con los alcohólicos, con las mujeres maltratadas. Y hay una admiración por parte de Francisco hacia ellos también. Porque él quiso ser misionero. Él no pudo ser misionero porque tuvo un problema de salud, que es el que ha arrastrado durante toda su vida, de pulmones, ¿no? Le quitaron un trozo de pulmón. Claro que hay una admiración, porque ellos encarnan de verdad el cristianismo. El cristianismo que nosotros hemos vivido, que nosotros vivimos todavía, pero que sobre todo hemos vivido y que seguimos viviendo, es en gran parte una perversión del cristianismo de Cristo, ¿verdad? El cristianismo de Cristo no es el cristianismo del poder, de la pompa, de la riqueza, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que con el tiempo se ha creado. Claro, pero nada tiene que ver con el cristianismo de Cristo. Entonces, la revolución que intenta Bergoglio, todos los aspectos de los cambios que quiere llevar a cabo Bergoglio iban en ese sentido. Lo consiguió, pero por supuesto que no. Cuando dicen, es que no hizo nada. No, claro que no hizo nada, pero es que esto es una tarea, no hizo nada, hizo algo. Al menos planteó los problemas, al menos dijo que la Iglesia obviamente tiene que estar del lado de los pobres, obviamente tiene que estar del lado de los inmigrantes, obviamente eso es la Iglesia de Cristo, obviamente, en fin, toda una serie de cuestiones. No puede estar con el poder, sino contra el poder, tiene que ser un contrapoder siempre. Y eso lo planteó al menos. ¿Qué llevó a cabo? ¿Un 5%, un 2%, un 3% de lo que se proponía? Por supuesto, pero quien crea que un papa puede hacerlo absolutamente todo en la Iglesia no sabe cómo funciona la Iglesia. Pura y simplemente, para llevar a cabo esa revolución, que te repito, él no se inventa, que esto viene de Vaticano II, para llevar a cabo esa revolución hace falta no un papa, sino 55, ¿verdad? Como mínimo. Eso es algo que se ve en el libro, todo este proceso, porque logras conversar con muchas personas. Pero hay una parte que es algo que te dice tu mujer constantemente, y tengo que preguntarte. Ella tenía, un poco entre risas, esta sensación de que quizás ibas a volver convertido un poco en seguidor de Francisco.
¿Fue así? Ten cuidado, no vuelvas convertido en un soldado de Francisco, me repetía, me decía al principio y al final. A ver, si la pregunta es si me he convertido al cristianismo... No, porque no me refiero a él como figura. Bueno, a ver, esto no es una geografía, ¿eh? No, yo no he ahorrado críticas al personaje. No, al está Papa. en el libro. Hay Sí, sombras y luces del personaje. Totalmente. Ahora, dicho esto, era un personaje mucho más complejo y con muchos más recovecos del que presentaban los medios de comunicación, lo cual es lógico, porque todos somos mucho más complejos de lo que aparentamos. Hay pero una crítica que deslizas tú también hacia los medios. Muchas. Ah, no, y a los medios, claro, yo digo lo que pienso, sin más. No, un escritor que dice lo que piensa no puede ser un escritor. Dicho esto, ¿llevó la Iglesia donde yo, que soy ateo, creo que debería ir la Iglesia? Yo creo que sí. Pero en lo personal, ¿te tocó? Bueno, me tocaron más, él personalmente, él era una persona bien, me parece... A mí me impresionaron más los misioneros que él, si te soy sincero. ¿Se nota en el libro? Sí, ¿cómo no te van a impresionar más? A mí los que me impresionan son ellos. Incluso en algún momento les digo, es más difícil ser misionero que ser papa. Bueno, ser papa es complicado, son dificultades distintas, ¿no? Pero realmente quienes impresionan son esta gente. El papa, bueno, o sea, no te ocurre nada sobrenatural cuando estás a su lado, de hecho te olvidas de que es el papa. Yo estuve un rato hablando con él sobre cosas personales. A mí me interesaba hacer un retrato como poliédrico, ¿verdad? Porque yo me di cuenta, Rafaela, de que este es un papa que había dado... es que era un papa muy raro. Dio muchas entrevistas. Montones de entrevistas, sí. Documentales. Esto es rarísimo, un papa, esto no existía. Entonces yo me di cuenta que para qué le iba a hacer una entrevista más, para qué le iba a preguntar una vez más por lo que le preguntaba a todo el mundo, la inmigración, la guerra de Ucrania, todo el mundo sabe lo que opinaba el papa sobre estas cosas. En cambio, sobre cuestiones personales no, y sobre cuestiones religiosas no. Yo quise hacer un retrato del papa a través de otros personajes, ¿no? Y quise plantear toda una serie de problemas muy serios, de la manera más apasionante posible, y también más divertida. Yo no concibo la literatura sin humor. Este es un libro humorístico, como todos. Para mí, lo más serio del mundo es... el sentido del humor es lo más serio del mundo, ¿verdad? Ahí tienen algo en común, o tenían, digamos. Exactamente. Este hombre hacía una reivindicación en su vejez del sentido del humor, no cuando era más joven. Esto es muy interesante. El que conocieron en Argentina no se parecía en nada al papa que luego conocimos nosotros todos los demás. A mí me sorprendió eso bastante. Claro, es que en Argentina, ahora he estado en Buenos Aires y todos me decían, ese papa que tú pintas nosotros no lo conocimos. Para los argentinos era sobre todo un papa político enormemente controvertido y un papa de un hombre de una seriedad mortal, literalmente mortal. Siempre estaba, me decían, enfadado, siempre estaba... Y luego, cuando llegó a papa, se convirtió en una persona distinta que efectivamente, como tú decías, hace una reivindicación radical del sentido del humor, lo cual es sorprendente, ¿verdad? Porque no asociamos la Iglesia a las risas y al sentido del humor y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta es, como persona, bien, tenía sus luces, sus sombras, me parece bien, no me transformé a su... O sea, el miedo de tu señora no se cumplió. Pero, por otra parte, pienso que lo que él hizo con la Iglesia es lo que hay que hacer. Es decir, o la Iglesia va por este camino que él indicó, que él planteó, apenas apuntó, o yo creo que la Iglesia no tiene futuro. Esa es la verdad. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo no hacer, aunque sea una de estas preguntas. Se nos achicó la pecera. Ustedes saben, los que han visto este programa, antes era mucho más grande. Acá, preguntas sobre la vida, sacas una. Esto es que difícil. Esto es una trampa peligrosísima. La lees y me contestas. No voy a ser capaz. Yo soy incapaz de finales felices o tristes. Bueno, puedo decir que esta novela tiene dos finales. Sí. Uno con el que Aristóteles... Yo puedo decir una cosa. Puedo decir que al Papa le formulé la pregunta esencial. Puedo decir que el Papa la respondió. Ese es el primer final de esta novela. Y puedo decir que Aristóteles estaría feliz con ese final, porque Aristóteles, tú sabes, Rafaela, que decía que los finales ideales son al mismo tiempo inevitables y sorprendentes. Y este final para mí es totalmente sorprendente. Eso por un lado. Y por otra parte hay otro final, que si yo fuera creyente, que es el final definitivo del libro, de la novela, si yo fuera creyente creería que es un pequeño milagro.
¿Es un final triste o es un final alegre, como dice esta pregunta? Yo creo que es un final agridulce, ¿no? Que es a la vez alegre y a la vez triste. Te voy a dar el espacio final para que puedas recomendarle este libro a las personas que nos ven. Para la próxima quedan pendientes más preguntas porque se nos acabó el tiempo. ¿Por qué la gente debería leer este libro? Por lo mismo que debe leer los buenos libros. La literatura es un placer, antes que nada, como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo primero que se me ocurre es darle el pésame, acompañarle en el sentimiento. Es como alguien al que no le gusta el sexo, ¿verdad? Eso es la literatura. Es una forma de vivir más, de una manera más rica, más intensa y más compleja. Y ojalá este libro haga con el lector eso, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la gran literatura, la literatura de verdad. Javier, muchas gracias por estar con nosotros en Los Libros que Leo. Al contrario, muchas gracias a ti, Rafaela. Con esto nos despedimos, les deseo un hermoso día. Nos vemos. Chao, chao. Los libros que leo.